Las imágenes que estás viendo en tu pantalla no son solo evidencia, son el rastro de un secreto que alguien intentó enterrar para siempre. Una joven de 17 años quedó embarazada y decidió tener a su bebé, pero el hombre que la dejó en estado y que tenía otra relación no quiso asumirlo. La asesinó, quemó su cuerpo y la enterró para borrar toda prueba, creyendo que así nadie descubriría lo ocurrido, sin imaginar que sería su propia madre quien terminaría entregando las piezas que lo delatarían. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate hasta el final de este video. El caso de María Fernanda Benítez. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La noche del 31 de mayo de 2025, el ambiente en la ciudad paraguaya de Coronel Oviedo estaba cargado de tensión. Desde hacía días, toda la ciudad seguía con angustia la desaparición de María Fernanda Benítez, una adolescente de apenas 17 años que había salido de su casa 4 días antes y nunca volvió. Su familia llevaba jornadas enteras buscándola, mientras la policía intentaba reconstruir sus últimos movimientos, pero esa noche, todo dio un giro devastador. Después de varias diligencias y de nuevas declaraciones obtenidas durante la investigación, las autoridades llegaron hasta un terreno baldío ubicado a escasos metros de la vivienda de un adolescente que ya estaba siendo señalado dentro del caso. El lugar permanecía oscuro y rodeado por agentes policiales, fiscales y peritos que trabajaban bajo una enorme presión mediática. En medio del operativo, los investigadores hallaron restos humanos parcialmente calcinados enterrados en el solar. Poco después, se confirmó que pertenecían a María Fernanda. La noticia provocó una conmoción inmediata no solo en su familia, sino en todo Paraguay. La joven llevaba desaparecida apenas unos días, pero el caso ya había capturado la atención nacional por las extrañas circunstancias que rodeaban su desaparición. Mientras los peritos trabajaban en la escena, comenzaron también las primeras preguntas sobre lo ocurrido dentro de aquella vivienda cercana al terreno. ¿Qué había pasado realmente durante las horas en que María Fernanda desapareció? ¿Quiénes sabían lo que había ocurrido? Esa madrugada, los restos de la joven fueron trasladados para los exámenes forenses correspondientes. Afuera, vecinos, periodistas y familiares esperaban respuestas en medio del dolor. La búsqueda había terminado de la peor manera posible, y a partir de ese momento comenzaría una investigación mucho más oscura. Antes de continuar con los detalles de la investigación, es momento de ver atrás y conocer quién era la víctima de tan macabro hecho. María Fernanda Benítez Martínez había nacido en abril de 2008, en Paraguay. Vivía junto a sus padres, Leonardo Benítez y Nilda Martínez, en la ciudad de Coronel Oviedo. Su hermana mayor ya se había mudado a Brasil tiempo atrás, por lo que María Fernanda permanecía como la única hija viviendo en casa. La relación con sus padres era cercana, y quienes los conocían describían a la familia como tranquila y trabajadora. Con el paso de los años, María Fernanda se convirtió en una joven muy conocida dentro de su entorno. Tenía una personalidad alegre, era sociable y participaba activamente tanto en actividades de su comunidad como en la iglesia local. Además, había logrado ganar bastante popularidad en redes sociales, donde acumulaba seguidores y utilizaba sus cuentas para vender productos y generar ingresos por su cuenta. A sus 17 años, cursaba el tercer año de educación media con especialidad en contabilidad. Asistía al colegio en horario de tarde y, según sus allegados, era una estudiante responsable que hablaba constantemente de sus planes para el futuro. Sus conocidos coinciden en que llevaba una vida aparentemente normal y que no existían señales visibles de que estuviera atravesando una situación tan delicada como la que luego comenzaría a revelarse. Con estos antecedentes, llegamos a la mañana del martes 27 de mayo,
de 2025, la cual parecía transcurrir como cualquier otra. Cerca de las 10:30, María Fernanda habló con su padre Leonardo antes de que él saliera a trabajar. Como acostumbraba a llevarla al colegio casi todos los días, le llamó la atención cuando ella le explicó que esa tarde no iría directamente a clases. Le dijo que primero tenía que reunirse con una amiga para realizar un trabajo práctico y que después se dirigiría al colegio desde allí. Leonardo no sospechó nada extraño. Salió de casa rumbo a su trabajo, mientras Nilda, la madre de María Fernanda, permaneció realizando tareas domésticas. Durante varias horas, todo pareció normal, pero llegada la noche, la situación empezó a volverse inquietante. María Fernanda no regresaba a casa. Sus padres comenzaron a llamarla repetidamente, pero el teléfono aparecía apagado. Con el paso de las horas, la preocupación se transformó en angustia. Intentaron comunicarse con amigas, compañeras del colegio y personas cercanas, buscando alguna explicación sobre dónde podía estar, pero nadie sabía nada de ella. Lo más preocupante era que ese comportamiento no era habitual en María Fernanda. No solía dejar de responder mensajes ni pasar tantas horas incomunicada. Con el paso de la madrugada, la preocupación de la familia aumentó. Según sus padres, era una adolescente independiente, pero mantenía contacto constante con ellos. Por eso, el hecho de no regresar a casa ni avisar dónde estaba llamó la atención desde el principio. Al día siguiente, la incertidumbre continuó. No había mensajes, llamadas ni ninguna pista concreta sobre su paradero. La tarde del miércoles 28 de mayo, después de más de un día entero sin saber absolutamente nada de su hija, Nilda Martínez decidió acudir formalmente a las autoridades para denunciar la desaparición de María Fernanda. La denuncia fue realizada a las 18:09 horas y, desde ese momento, el caso pasó a manos de la Fiscalía y de los equipos especializados de búsqueda. Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público informó inmediatamente al Juzgado Penal de Garantías y esa misma noche se autorizó oficialmente la búsqueda de la adolescente. Cerca de las 8 de la noche, se emitió un oficio dirigido a la Policía Departamental para activar el operativo de localización. Mientras avanzaban las primeras averiguaciones, los investigadores empezaron a recopilar testimonios de personas cercanas a María Fernanda. Poco a poco fueron apareciendo datos que hasta entonces ni siquiera su familia conocía. Y aunque todavía no existía una línea clara de investigación, las autoridades empezaban a sospechar que la desaparición podía estar relacionada con alguien de su entorno más cercano. La tensión crecía con rapidez en Coronel Oviedo. La imagen de la adolescente comenzó a difundirse por redes sociales y medios locales, mientras familiares y vecinos mantenían la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, las próximas horas traerían información que cambiaría completamente el rumbo del caso. Mientras la policía seguía reuniendo información sobre las últimas horas de María Fernanda, surgió un dato que tomó por sorpresa incluso a sus propios padres. Varias compañeras del colegio afirmaron que la adolescente estaba embarazada. Según una de sus amigas más cercanas, María Fernanda le había contado días antes que se había realizado una prueba de sangre y que el resultado había confirmado el embarazo. La noticia habría sido conocida por ella apenas el lunes 26 de mayo, solo un día antes de desaparecer. Para la familia, aquello fue un golpe devastador, ya que no tenían conocimiento de esa situación. A medida que los investigadores profundizaban, aparecieron más detalles. Algunas estudiantes contaron que María Fernanda había estado pidiendo dinero prestado a compañeras del colegio durante los días previos. Supuestamente, necesitaba reunir dinero para comprar medicamentos con los que pretendía interrumpir el embarazo. Poco después, surgió otra pieza importante dentro del rompecabezas. Testigos aseguraron haber visto a la joven dentro de una farmacia. Según sus declaraciones, allí habría adquirido pastillas relacionadas con ese propósito. Aquella información hizo que la Fiscalía solicitara rápidamente medidas judiciales para obtener registros y material que pudiera confirmar los movimientos de María Fernanda durante esos días. La noche del jueves 29 de mayo, una comitiva integrada por fiscales y agentes policiales realizó un allanamiento para incautar grabaciones de cámaras de seguridad vinculadas a la investigación. Los videos serían analizados posteriormente para intentar establecer con precisión los últimos desplazamientos de la adolescente. Con el avance de las declaraciones, los investigadores comenzaron a centrar su atención en un adolescente que estudiaba en el mismo colegio que María Fernanda. Ambos cursaban el tercer año de educación media, aunque en especialidades distintas.
Según los testimonios recogidos, se habían conocido algunos meses antes durante una actividad escolar realizada a finales de febrero de 2025. Dado que el joven era menor de edad, no se pudo recabar información por restricciones legales. Las compañeras de María Fernanda contaron que el joven habría reaccionado muy mal al enterarse del embarazo. Según ellas, él insistía constantemente en que debía interrumpirlo. La situación, aparentemente, había generado tensión entre ambos previo a la desaparición. Además, comenzó a tomar fuerza la versión de que entre ellos no existía una relación sentimental formal. De acuerdo con personas cercanas al entorno de María Fernanda, el embarazo habría sido consecuencia de un encuentro ocasional ocurrido tiempo atrás. El adolescente incluso tenía novia en ese momento, algo que aumentaba todavía más el conflicto alrededor de la noticia. Mientras la policía reunía estos testimonios, los padres de María Fernanda empezaban también a sospechar que aquel compañero podía estar relacionado con lo ocurrido. Leonardo Benítez, desesperado por la desaparición de su hija, decidió contactar directamente al padre del joven para intentar obtener alguna respuesta. Sin embargo, la conversación no logró tranquilizarlo y terminó aumentando todavía más sus sospechas. El viernes 30 de mayo, la madre del adolescente se presentó voluntariamente ante la fiscalía. Allí reconoció que su hijo sí era el padre del bebé que esperaba María Fernanda, aunque aseguró que él no tenía ninguna responsabilidad en la desaparición. También entregó el teléfono celular del menor para que pudiera ser analizado por los investigadores. Aquella decisión terminaría convirtiéndose en uno de los puntos más importantes de toda la investigación, porque dentro de ese dispositivo, los peritos descubrirían conversaciones que no solo confirmarían el embarazo, sino que además revelarían planes y pensamientos mucho más perturbadores de lo que cualquiera imaginaba hasta ese momento. Cuando los especialistas forenses comenzaron a extraer la información del teléfono entregado por la madre del adolescente, la investigación dio un giro completamente escalofriante. Entre las conversaciones almacenadas en el dispositivo, apareció un chat que rápidamente se convirtió en una de las pruebas más impactantes del caso. Los mensajes eran entre el joven y una amiga de 19 años llamada Micaela Chiara Yací Rolón Melgarejo. Quedaba claro que ambos hablaban abiertamente sobre el embarazo de María Fernanda y sobre distintas formas de interrumpirlo. Micaela le daba instrucciones al adolescente acerca de medicamentos y métodos que podían utilizar para provocar una pérdida intencional. Sin embargo, las conversaciones no terminaban ahí. En varios fragmentos, el joven manifestaba su desesperación porque los intentos no habían funcionado y porque María Fernanda, aparentemente, había decidido continuar con el embarazo. Fue entonces cuando el tono de los mensajes comenzó a volverse mucho más oscuro. Según los investigadores, en la conversación aparecían ideas relacionadas directamente con hacerle daño a la adolescente. Micaela incluso le sugería formas de deshacerse del cuerpo sin dejar rastros, mencionando la posibilidad de enterrarla en un terreno baldío. Para la policía, aquello dejaba de parecer una simple desaparición y empezaba a perfilarse como un crimen planificado. Mientras todo esto salía a la luz, el impacto sobre la familia de María Fernanda era devastador. Sus padres apenas estaban descubriendo la existencia del embarazo y ahora debían enfrentarse también a mensajes que hablaban abiertamente sobre violencia y muerte contra su hija. La revelación de aquellas conversaciones terminó colocando al adolescente en el centro absoluto de la investigación. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a acelerar allanamientos, búsquedas y nuevas diligencias, convencidas de que el tiempo era crucial para descubrir qué había ocurrido realmente con María Fernanda. La noche del viernes 30 de mayo, mientras las conversaciones halladas en el teléfono seguían siendo analizadas, las autoridades realizaron el primer allanamiento formal en la vivienda del adolescente sospechoso. Hasta el lugar llegaron fiscales, agentes policiales y una jueza especializada en niñez y adolescencia con la intención de buscar pruebas relacionadas con la desaparición. Durante el procedimiento, inspeccionaron la casa y también un terreno baldío ubicado justo al lado de la propiedad. Sin embargo, en ese momento no encontraron elementos suficientes que permitieran confirmar lo ocurrido. Lo único que incautaron fueron grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, las cuales serían revisadas posteriormente. Mientras tanto, dentro de la casa la situación era cada vez más extraña. Los padres del joven aseguraban que no sabían dónde estaba su hijo,
quien llevaba varias horas desaparecido. Esa ausencia llamó todavía más la atención de los investigadores, especialmente considerando el avance que ya tenía la investigación y el contenido encontrado en el teléfono. No fue hasta el sábado 31 de mayo cuando el adolescente reapareció. Según trascendió posteriormente, al regresar habría confesado a sus padres que él era responsable de lo ocurrido con María Fernanda. La revelación dejó a la familia completamente impactada y provocó que buscaran inmediatamente asesoría legal. Después de escuchar el relato, el abogado al que acudieron les recomendó informar a las autoridades y permitir que el joven dijera toda la verdad. Según versiones posteriores, el propio abogado decidió no asumir la defensa tras conocer la gravedad de los hechos. Finalmente, las autoridades fueron notificadas y el adolescente terminó confesando. Admitió haberle quitado la vida a María Fernanda y señaló el lugar exacto donde había ocultado el cuerpo, un terreno baldío ubicado a unos 20 metros de su vivienda. Aquella confesión condujo directamente al operativo nocturno en el que los investigadores encontraron los restos parcialmente calcinados de la joven, poniendo fin a varios días de búsqueda y dando inicio a una etapa todavía más impactante de la investigación. Tras el hallazgo del cuerpo, los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de María Fernanda, utilizando peritajes, testimonios y análisis forenses. Poco a poco, las autoridades empezaron a establecer una posible secuencia de lo ocurrido el martes 27 de mayo, el mismo día en que la adolescente salió de su casa por última vez. Los primeros informes médicos revelaron datos estremecedores. Los forenses encontraron lesiones severas en su cabeza, compatibles con golpes que habrían provocado una hemorragia cerebral y posiblemente la dejaron inconsciente o sin capacidad de defenderse. También presentaba una fractura en uno de sus brazos, aunque todavía no se podía determinar si había ocurrido antes o después de su muerte. Pero uno de los hallazgos más impactantes fue la confirmación de que María Fernanda tenía entre 14 y 15 semanas de embarazo. El feto, un varón, seguía dentro del útero al momento de realizar los estudios forenses. A medida que avanzaban los análisis, apareció otro dato todavía más perturbador. Existían indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugería que la adolescente posiblemente seguía con vida cuando fue llevada al terreno baldío y posteriormente quemada. Esa conclusión provocó una enorme conmoción pública y aumentó todavía más la gravedad del caso. Las autoridades también empezaron a reconstruir los movimientos previos al crimen. Cámaras de seguridad captaron al adolescente conduciendo una motocicleta roja la mañana del 27 de mayo. Minutos después volvió a aparecer en las imágenes acompañado por María Fernanda, quien llevaba un abrigo verde y zapatos blancos similares a los encontrados junto a sus restos. Según las primeras hipótesis, el crimen habría ocurrido dentro de la vivienda del joven entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado hasta el terreno baldío utilizando una carretilla hallada en el lugar. Mientras tanto, el análisis de las cámaras de seguridad de la vivienda reveló otro detalle sospechoso. Durante las horas en que se cree que ocurrió el crimen, el sistema había permanecido apagado. Para los investigadores, aquello reforzaba todavía más la idea de que alguien intentó ocultar deliberadamente lo sucedido dentro de la casa. La confirmación del crimen provocó una ola de indignación que rápidamente se extendió por toda la ciudad y luego por el resto del país. A medida que se conocían detalles del crimen, crecía también el enojo contra las autoridades, especialmente contra la fiscal encargada inicialmente del caso, a quien muchos acusaban de actuar con lentitud durante los primeros días de la búsqueda. La tensión aumentó todavía más cuando los padres del adolescente fueron llevados a declarar y posteriormente quedaron en libertad por falta de pruebas directas en su contra. Aunque la fiscalía aclaró que ambos habían colaborado entregando sus teléfonos y prestando declaración, gran parte de la comunidad sospechaba que podían saber más de lo que habían admitido. También comenzaron a circular versiones sobre movimientos extraños durante los días del crimen. Algunos testigos afirmaron haber visto al padre del joven con un bidón de gasolina, mientras otros señalaron inconsistencias respecto a sus horarios laborales. Aunque nada de eso había sido confirmado oficialmente, las dudas alimentaban cada vez más la tensión social. El 1 de junio, la situación terminó explotando. Un numeroso grupo de vecinos se reunió frente a la vivienda de la familia del hombre. Lo que comenzó como una protesta rápidamente se convirtió en un escenario de violencia.
Varias personas empezaron a lanzar piedras y objetos contra la casa mientras la policía intentaba contener a la multitud. En cuestión de minutos, el caos se desbordó. Algunos manifestantes lograron ingresar por la fuerza a la propiedad y provocaron destrozos dentro del inmueble. Poco después, comenzaron los incendios en distintas partes de la vivienda. La Policía Nacional tuvo que intervenir utilizando balines de goma para dispersar a las personas, mientras otros agentes intentaban controlar las llamas con mangueras. Las imágenes del ataque a la casa recorrieron todo Paraguay. La muerte de María Fernanda ya no era solamente una investigación criminal. Se había convertido en un caso que despertaba dolor, rabia y un enorme reclamo social de justicia. Mientras el país seguía conmocionado por el crimen, la investigación avanzaba hacia nuevas personas relacionadas con el caso. El 2 de junio, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda de Micaela. Cuando fiscales y policías llegaron al lugar, los padres de Micaela aseguraron que ella no estaba en casa y que desconocían dónde se encontraba. Esa respuesta hizo pensar inicialmente que había escapado. Para entonces, los mensajes intercambiados con el adolescente ya habían generado enorme impacto público debido a las referencias sobre el embarazo, los intentos de aborto y las conversaciones relacionadas con hacer desaparecer a María Fernanda. Al día siguiente, el 3 de junio, Micaela finalmente fue localizada y se entregó voluntariamente acompañada por su abogada. Según explicó su defensa ante los medios, la joven estaba dispuesta a colaborar con la investigación y no opuso resistencia durante el procedimiento. Tras su detención, se supo que la mujer se encontraba emocionalmente afectada y que incluso había recibido atención psicológica dentro de la dependencia policial. Sin embargo, las autoridades consideraron que existían suficientes elementos para imputarla por varios delitos graves, entre ellos asociación criminal, incitación a cometer hechos punibles, omisión de aviso de un delito y feminicidio en calidad de instigadora. Como era mayor de edad, la situación judicial para ella era especialmente delicada. La Fiscalía sostuvo que las conversaciones halladas demostraban una participación activa en la planificación previa al crimen. Aunque su defensa intentó obtener arresto domiciliario, la solicitud fue rechazada y se ordenó prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones. Paralelamente, las autoridades seguían analizando teléfonos, registros y nuevas pruebas para determinar si existían más personas involucradas en el caso o si alguien había colaborado en el encubrimiento posterior al crimen. Con el paso de los meses, la investigación sobre el caso de María Fernanda siguió avanzando y las autoridades comenzaron a reunir cada vez más pruebas alrededor de los implicados. Entre los hallazgos más importantes estuvo la localización de la motocicleta roja, captada por las cámaras de seguridad el día en que la adolescente desapareció. El vehículo apareció oculto dentro de una vivienda deshabitada vinculada al entorno cercano del principal sospechoso, lo que abrió nuevas sospechas sobre posibles intentos de encubrimiento. También fue incautada la sudadera negra que el adolescente llevaba puesta en los videos registrados horas antes del crimen. La prenda fue sometida a análisis forenses mientras la Fiscalía continuaba revisando teléfonos celulares, registros de llamadas y comunicaciones entre todas las personas relacionadas con el caso. La magnitud del crimen provocó una enorme conmoción en Paraguay. El presidente del país llegó incluso a pronunciarse públicamente exigiendo justicia y una condena ejemplar para todos los responsables. Organizaciones sociales y colectivos contra la violencia hacia mujeres y adolescentes también se sumaron al reclamo nacional, señalando el crimen de María Fernanda como uno de los casos más impactantes de violencia de género ocurridos recientemente en el país. Mientras tanto, Coronel Oviedo quedó completamente paralizada durante el funeral de la joven. Miles de personas acompañaron el cortejo con globos blancos, fotografías y pedidos de justicia. El distrito declaró duelo oficial, y la imagen de María Fernanda terminó convirtiéndose en un símbolo de indignación para gran parte de la sociedad paraguaya. Con el avance del proceso judicial, la Fiscalía finalmente confirmó que tanto el adolescente acusado como varios adultos vinculados al caso enfrentarían juicio oral. Entre ellos se encuentra Micaela, señalada por las conversaciones encontradas en el teléfono del sospechoso, además de otras personas investigadas por presunto encubrimiento y obstrucción de la investigación. Sin embargo, uno de los puntos que más debate generó fue el hecho de que el principal acusado era menor de edad al momento del crimen.
Debido a la legislación paraguaya, en caso de ser declarado culpable, la pena máxima que podría recibir sería considerablemente menor a la que enfrentaría un adulto, algo que provocó todavía más indignación entre quienes seguían el caso. Hasta ahora, el crimen de María Fernanda Benítez sigue sin una condena definitiva. Aunque la causa ya fue elevada a juicio oral y las autoridades aseguran contar con pruebas importantes, todavía quedan preguntas abiertas sobre el posible nivel de participación de otras personas y sobre todo lo ocurrido durante las horas previas al crimen. Mientras la justicia paraguaya se prepara para uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, la familia de María Fernanda continúa esperando lo mismo que pidió desde el primer día: respuestas claras y justicia para su hija. El caso dejó al descubierto mucho más que un crimen brutal. También expuso la facilidad con la que una adolescente embarazada terminó completamente sola frente a una situación que claramente la sobrepasaba. Mientras ella intentaba entender qué hacer con su embarazo, quienes debían asumir responsabilidad presuntamente comenzaron a buscar maneras de eliminar el problema antes que afrontar las consecuencias. Y lo más perturbador es que, según la investigación, todo habría escalado hasta conversaciones donde se hablaba de matarla, como si se tratara de una solución práctica. La indignación social no surgió únicamente por la violencia del crimen, sino por cada detalle que fue apareciendo después. Los intentos de aborto, la planificación previa, las cámaras apagadas durante las horas clave, el cuerpo calcinado, las sospechas de encubrimiento y la aparente frialdad con la que varios involucrados actuaron mientras la familia todavía buscaba desesperadamente a la joven con vida. Para muchos, el caso se convirtió en un reflejo extremo de una violencia que empieza mucho antes del crimen físico: la presión, el miedo, la indiferencia y la deshumanización absoluta de la víctima. Y aunque el país entero pidió justicia desde el primer día, la historia todavía sigue abierta. No hay condenas definitivas, aún existen dudas sobre el verdadero nivel de participación de algunas personas, y el hecho de que el principal acusado sea menor de edad mantiene vivo el debate sobre si la pena podría resultar insuficiente frente a la brutalidad del caso. Pero más allá del juicio y de las sentencias que puedan llegar, hay algo imposible de cambiar. Una adolescente de 17 años y el bebé que llevaba en su vientre jamás regresarán a casa. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.